Hermanos, un aplauso a cada una de las hermanas que fueron. Y yo también quiero agradecerle a todos los varones que permitieron que sus esposas fueron a este retiro, porque piensan en su familia, hermanas. Y al ser bendecida y alimentada a su esposa, es bendecido usted y es bendecida su familia también. Así es que, hermanos, varones, muchas gracias. Y también queremos invitar a todos los varones que tienen sus esposas para que el próximo año podamos ir todas, queremos ir todas las hermanas de la congregación. Así es que alístense y planemos para poder ir. Hoy vamos a hablar un poco acerca de unos breves testimonios que tenemos porque fuimos muy bendecidas todas, pero no todas podemos hablar. Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Bendecidos. Hermanos, ¿quién de ustedes de aquí toma vitaminas? Todos tomamos vitaminas, ¿cierto? Así lo sentí yo, como que fui a recargarme de vitaminas espiritualmente hablando, porque en el retiro habían temas, las personas estaban muy capacitadas, muy lindas como personas, como facilitadoras, y habían temas para mujeres viudas y solteras, para casadas, para mujeres esposas de pastores. Había también para un tema que me encantó, es tu lugar en el reino, ese me marcó. Entonces yo lo sentí así, como que el rey me mandó a llamar y me dijo: hijita, yo sé que tú tienes debilidad en esto, por eso te mandé a llamar. Entonces cada una de nosotras, cuando estábamos conversando, entendimos que cada una recibió lo que necesitaba, ¿sí? Así lo sentí yo. Así que, hermanos, fue algo muy rectificante para mí. Algo más importante también, la comida. Espectacular, muy saludable, muy deliciosa. Como pudieron ver el video, el lugar hermosísimo, el clima. Y qué más que nosotras ahí juntas nos apapachamos, aprendimos a querernos más, a conocernos. En fin, es algo que yo les invito a que hagan, porque así como Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo que sí. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Se lo dijo 3 veces. Y a veces nosotros entendemos que sí amamos a nuestro Señor Jesucristo, es lo que debemos servir, pero necesitamos recursos, necesitamos aprender. Y en ese lugar cogimos herramientas, hay muchos recursos, hay cosas que después las vamos a entregar, porque hay también muchos recursos para poder aprender teología, para aprender a evangelizar. Es decir, por algo el Señor nos mandó a llamar. Los invito, hermanos, para que vuelvan. Bueno, hermanos, yo también vengo, ya casi cubrió todo ella, pero yo también vengo bien emocionada y bien contenta. Mi espíritu se llenó ahí porque en realidad yo siempre anduve buscando terapia psicológica, y cuando iba nunca encontraba y me tocaba pagar mucho y no me llenaba, pero ahí me llenó el espíritu. Vine bien, gracias a Dios. Tenía ahí para abuso general, para viudas, para divorciadas, muchas conferencias. Y lo más importante de todo, que todo se basaba en la Biblia, todo era bíblico. Y también aprendí a conocernos nosotras mismas, porque para mí, yo soy una de las personas que venía a la iglesia, me sentaba y luego me iba. Yo casi no convivía con nadie, pero ahí aprendí que todas, la conexión bonita que teníamos. Me sentía amada, muchachas, gracias. Gracias, todas me hicieron sentir el amor. Yo las invito a que vayamos para la próxima vez. No es caro. Si se ponen a pensar, gastamos más en otras cosas, empiecen a juntar desde ahorita $25 cada mes, y al fin del año ya van a tener juntando botes o lo que sea. Pueden hacer como sea, sus esposos las pueden acompañar. También lleven a sus hijas allá para que aprendan sus hijas ahí, porque hay mucha bendición, y es todo lo que yo les puedo decir. Y es la primera vez que va la hermana Reina a un retiro. Hermano, muchas gracias. También invitamos porque los varones también tienen retiros allá. Así que los animamos para que también vayan. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.
Gracias, hermanos. Aquí estuvimos los varones, huérfanos de amor por unos días, pero valió la pena, hermano. Y hermanos, las hermanas hacen eventos durante todo el año, hacen yard sales y cosas. Hermanas, acompáñenlos, que eso les ayuda a pagar el transporte y todo eso, y al final alivia el golpe al final del año. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, hermanos, Mateo capítulo 5. Estamos continuando nuestro estudio del Sermón del Monte, versículo por versículo. Ya vamos al final, hoy concluimos el primer capítulo, que es el capítulo 5. El Sermón del Monte está del capítulo 5 al 7 y nos habla de la cultura del reino. Estamos en la segunda sección ya. Comenzamos, si se recuerdan, con las bienaventuranzas que nos hablan del carácter que Dios requiere de los que pertenecen a su reino. Después fuimos a ver la parte de la influencia, que somos sal y luz del mundo. Y ahora estamos en la parte de la justicia que se requiere de los hijos de Dios. Y Jesús da 6 ilustraciones para demostrar esta justicia superior que se necesita para entrar al reino de Dios. Y la razón que lo daba, hermano, les recuerdo que los judíos, los líderes judíos, habían rebajado los estándares de la ley de Dios. Lo habían puesto a un nivel humano para poder cumplir y poder decir, presumir que eran santos. Habían convertido las enseñanzas de Dios en enseñanzas superficiales, externas, obras externas, en vez del corazón. No se enfocaban en el motivo del corazón. Y con estas ilustraciones, hermanos, Jesús les dice que el pecado no solo es lo que hacemos, el pecado es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el pecado se concibe en el corazón. Antes de poder hacer el acto del pecado, el pecado ya se concibió. Y entonces ellos enseñaban, no matarás. Y Jesús les dice, el matar es tener rencor en el corazón, tener odio contra otro. Ellos decían, no adulterás, pero Jesús les decía, si miras a otra persona con codicia, ya has adulterado. Y la semana pasada empezamos a ver las últimas 2 ilustraciones acerca del amor al prójimo. Y en eso vamos a estar hoy, vamos a estar en Mateo 5, 43 al 48. Y les recuerdo, hermanos, que con estas ilustraciones Jesús nos quiere hacer ver que no hay nada que podemos hacer para ganarnos la justicia por nosotros mismos. Nadie tiene la capacidad por hacer obras para justificarse, para poder decir, yo me gané la entrada en el cielo. Nadie puede cumplir a perfección los mandatos de Dios. Y lo que está haciendo aquí nos está tratando de apuntar a Jesús, el único perfecto, el único que cumplió la perfecta justicia de Dios. Está tratando de mostrarnos de que no es nuestras obras externas, sino que es interno el corazón. El corazón del hombre, dice la palabra, que es perverso por naturaleza. Pero Jesús nos está haciendo ver que Él puede purificar el corazón y nos está apuntando a Jesús. Hoy vamos a ver la última ilustración de este capítulo y se trata de el amor al prójimo. Vimos la semana pasada, hermanos, que el amor es no buscar venganza. El que realmente ama no toma la venganza, la justicia en sus manos, sino que se lo entrega a Dios. En la ilustración de hoy vamos a ver que no solo no debemos de vengarnos, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a la palabra de Dios. Les pido que se pongan de pie. Esta es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie a leerlo por reverencia y honor a su palabra. Mateo 5, del 43 al 48. Dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿y qué hacéis de malo? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este tiempo, por cada persona que está aquí, Padre. Con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, te pido que nos des entendimiento, que nos ilumes nuestra mente para poder tomar tu palabra, en meterlo en nuestro corazón, que sea más que solo información intelectual, sino que sea una transformación interna, que llevemos, Señor, lo que aprendamos hoy fuera de estas paredes y este sermón no termine después que terminemos este servicio, sino que se vuelva parte de nuestra vida diaria. Gracias, Padre. Bendice cada persona que está aquí presente, a las que nos están viendo a través del internet. Te pedimos una bendición especial por los que no pudieron llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los 3 puntos que vamos a ver hoy, hermanos, están en la parte de atrás de su boletín. Van a estar en el pantalla también. Como vimos en todas estas ilustraciones, Jesús dice, oísteis, pero yo os digo. Está hablando, esto es lo que les enseñan erróneamente, esto es lo que Dios realmente dice. Y estos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver primero la confusión de este mandato, amar a tu prójimo. Después vamos a ver la corrección de Jesús y vamos a terminar con la conclusión, que concluye no solo esta ilustración, sino que todas estas ilustraciones. Vamos a comenzar, la confusión. Comienza el versículo 43, dice, oíste que fue dicho, amar a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta enseñanza comienza bien, hermano. Están citando el mandato de Dios, amar a tu prójimo. Y eso se encuentra en todas partes del Antiguo Testamento. Cuando los fariseos trataron de atrapar a Jesús, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le dice, amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero los líderes judíos, hermanos, habían malinterpretado este mandato por sus propios beneficios. Y lo hicieron de 2 maneras. Primero, omitieron una parte de este mandato y después añadieron una parte que no estaba en este mandato. ¿Qué fue lo que omitieron? El mandato completo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que añadieron la parte que dice, aborrecerás a tu enemigo. Examinemos cada uno de estos 2 para entender cómo habían confundido al pueblo. El amor al prójimo, hermanos, es amar a todos. Tu prójimo es tu enemigo inclusive. Y dice que lo amemos como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que las Escrituras enseñaban, pero ellos lo ignoraron. Su propia escritura les decía, miren qué dice Levítico 19, 17 al 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué escogieron ignorar esta parte del mandato? ¿Por qué omitieron este mandato? Porque sabían, hermanos, que esto era muy difícil y hasta imposible de cumplir. Ellos querían demostrar que son justos, pero cuando leen como a mí mismo, dicen, no puedo hacer eso. Entonces lo quitaron, omitieron, rebajaron los estándares de Dios a los estándares humanos. Diluyeron la palabra de Dios para poder justificarse a sí mismo. Pero hermanos, los estándares de Dios no cambian. Lo mismo que Dios requiere de su pueblo hace 2000 años, lo requiere hoy. No solo requiere que amemos a los que son nuestros amigos, sino que amemos a los enemigos como a nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa amar a otro como a ti mismo? Para contestar eso tenemos que saber cómo nos amamos a nosotros mismos. Nuestro amor hacia nosotros, hermanos, es sincero. Nuestro amor hacia nosotros mismos es habitual, es permanente. Nos preocupamos por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por nuestros intereses. Atendemos nuestros anhelos. Todas nuestras esperanzas lo atendemos, nuestras ambiciones. El amor a nosotros mismos nos impulsa a hacer todo lo posible para asegurar nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra satisfacción, nuestra comodidad. El amor a nosotros mismos, hermanos, busca nuestra protección, nuestra seguridad. Y eso es lo que es el amor a nosotros mismos. Es esforzarnos a suplir las necesidades, nuestros deseos, todo lo que tengamos.
Y el amor a nosotros mismos también, hermanos, es indulgente. Todos somos indulgentes con nosotros mismos. Damos lo mejor para nosotros. Somos, de una manera u otra, todos tenemos algo en que no somos indulgentes con nosotros mismos. Mi esposa se enoja conmigo porque dice que yo no me compro ropa. Y si yo uso mis ropa hasta que parecen quesos que tienen hoyos todo alrededor. A veces yo pienso que hay un ángel que va en los closets de los pastores y saca su ropa vieja y le pone nueva. Pero es mi esposa que me lo está reciclando constantemente. Pero hermanos, cuando se trata de comer afuera, cuando se trata de ir a un restaurante, yo me doy gusto. Yo soy indulgente conmigo mismo, hermano. Yo soy como ese cantante que dijo que cuando él va al restaurante, él solo mira al lado izquierdo del menú, no mira al lado derecho. ¿Saben cuál es el lado derecho del menú? Los precios. Hermano, yo creo que es porque viajo mucho a mi trabajo y la compañía paga por mi comida, pero se me olvida cuando estoy fuera yo también y viene el golpe al final de la cena. Pero hermano, somos indulgentes, de una manera u otra, somos indulgentes con nosotros mismos, nos damos nuestros placeres. Eso es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Es amarlo sinceramente, incondicionalmente, es suplir sus necesidades, sus deseos, es hasta ser indulgentes con ellos. Y ese tipo de amor, hermanos, es muy raro, porque por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza pensamos en nosotros mismos. Tal vez hacemos algo para una persona, pero medimos el costo. Y si nos va a costar más de lo que estamos dispuestos a pagar, no lo hacemos. Pero hermanos, ese es el amor que Dios requiere de su pueblo. Ese es el amor que Dios requiere hoy. Lo requirió hace 2000 años y lo requiere hoy. Y los líderes judíos sabían que no podían cumplir ese tipo de amor y simplemente le quitaron la parte que dice como a ti mismo. ¿Y qué hicieron? Le añadieron una parte. Esa es la segunda parte. Le añadieron: aborrecerás a tu enemigo. Eso no se encuentra en ninguna parte de los mandatos. Al contrario, Dios les ordena que amemos a nuestros enemigos. Éxodo 23, 4 y 5 dice: si encontrares un buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayudar, antes bien ayudarás a levantarlo. Al decir aborrecer sus enemigos, los judíos estaban enseñando que Dios decía que puedes odiar a tus enemigos. Enseñaban lo opuesto de lo que Dios decía. Eso no era el mandamiento de Dios, era un mandamiento del hombre. ¿Y cómo llegaron a este punto? ¿Cómo malinterpretaron de tal manera que están enseñando lo opuesto que Dios dice? Lo hicieron de dos maneras. Primero, redefinieron quién es tu prójimo. Para ellos, tu prójimo era solo un judío, una del pueblo de Dios. Y no solo cualquiera, tendría que ser un judío piadoso, los que ellos consideraban justos. Con esta definición del prójimo, ellos pensaban que eliminaron esto que dice amar a tu prójimo, que ya no aplicaba para unas personas que ellos podían definir a quién yo amo y a quién yo aborrezco. Y tomaron esto como un derecho para odiar a las personas. Convirtieron este mandato, hermanos, de amar a tu enemigo como una licencia para odiar. Pero también lo hicieron de otra manera. Se convencieron, y que hacemos muchos nosotros también, leemos la palabra y lo interpretamos de una manera que nos beneficia a nosotros mismos. Convencieron que pueden odiar a otros porque Dios también tiene enemigos y Él odia a sus enemigos. Y decían, al odiar a mi enemigo, simplemente estoy siguiendo el ejemplo de Dios mismo. Es una enseñanza muy popular en estos tiempos, hermanos. Ama todo lo que Dios ha escogido, odia todo lo que Dios ha rechazado. Esto es soberbia espiritual, hermanos. Pensar que conocemos la mente de Dios, que podemos odiar personas en el nombre de Dios. Y por eso habían confundido el odio y el juicio de Dios con el odio y el juicio injusto personal hacia otras personas. Miraban el juicio de Dios de las Escrituras y decían, si Dios trata a sus enemigos de esa manera, si Dios declara juicio en sus enemigos, nosotros también tenemos el derecho para declarar juicio en los enemigos de Dios. Muchas veces, hermanos, caemos en ese mismo error.
de odiar a los enemigos. Cualquier persona que rechaza a Dios, decimos, yo puedo odiarle. Pero hermanos, Dios no está hablando aquí de una relación personal. Y lo que tomaron los judíos, tomaron a Dios, por ejemplo, cuando Dios manda al pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida en Canaán. Les dice, extermina todos los habitantes de la tierra, los amonitas, los moabitas, los medianitas. Y les da instrucciones, Dios dice que destruyan todo hombre, toda mujer, todo niño, sin misericordia. Y ellos decían, si Dios no muestra misericordia a sus enemigos, ¿por qué nosotros tenemos que mostrar misericordia? Y esas son preguntas que aún hacemos. Son pasajes que argumentan que Dios no es un Dios de amor, que Dios es un Dios de juicio, que Dios odia a los enemigos. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir a matar a otros sin misericordia? Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Pero hermanos, tenemos que entender el contexto, el propósito de estas instrucciones que Dios da cuando manda juicio a otro pueblo. Estos actos de destruir, de borrar a los enemigos de Dios, no eran venganza personal, sino que eran actos del juicio de Dios, eran mandatos de Dios para cumplir su justicia. Eran mandatos específicos para un tiempo específico, en un lugar específico, y no se debían de usar como excusa para odiar a un nivel personal. Estos juicios eran necesarios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que proteger a ese pueblo. Dios tenía que preservar ese pueblo, que a través de ese pueblo llegaría el Mesías, el Salvador del mundo. No eran instrucciones para demostrar odio hacia otras personas, odio personal. Pero los líderes lo tomaron para justificar su odio personal a sus enemigos, para justificar odiar a cualquier persona que no les gustaba. Hermanos, no debemos confundir el juicio de Dios hacia sus enemigos como permiso para odiar personalmente a nuestros enemigos. Estos actos de juicio de Dios eran justos, eran necesarios en ese tiempo para preservar el pueblo donde vendría el Salvador del mundo. No tienen nada que ver con nuestros enemigos personales, nuestras relaciones personales. Y una vez que llega Jesús al mundo, ya no vemos este tipo de juicio. Ya no vemos este tipo de juicio de Dios. Al contrario, lo que vemos es a Jesús mirando a sus enemigos con compasión. Dice que Él miró Jerusalén y lloró. Jesús, el juez justo, no vino a traer juicio a sus enemigos, sino que vino a ofrecerles la gracia de Dios. Y yo doy gracias, hermanos, que Él vino a dar la gracia de Dios, porque yo sé que yo me merezco el juicio de Dios. Yo merezco ser borrado de esta tierra por mis ofensas a Dios. Pero yo doy gracias que Jesús vino no a declarar juicio, sino que a abrir la puerta de gracia de Dios. Hermanos, si tú estás aquí y tú piensas que tú has llegado a un punto donde mereces el juicio de Dios, mereces morir, sí lo mereces, todos lo merecemos. Pero vivimos en un tiempo, en este momento, un tiempo de gracia en que Dios tiene abierto la puerta a todo que venga a Él a través de su Hijo Jesús, recibe su perdón a pesar de ser su enemigo. Él desea, hermanos, que todos lleguen a la salvación, que nadie perezca. Y Él desea que veamos a nuestros enemigos con la misma compasión que Él miraba a los enemigos de Dios. Mire que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, dice Jesús, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión ahí significa literalmente sufrir de la misma manera que el otro está sufriendo. Pararse a tu lado y sufrir con ellos, sentir su dolor. Literalmente significa una emoción que sientes en el dentro de tus entrañas, en tus intestinos, en tus tripas. Jesús tenía un amor, una compasión profundo por los enemigos. Dice este versículo que los miraba con compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparados. Desamparados significa exhaustos, cansados, agotados, devastados, agobiados, maltratados, destrozados, desgarrados. Es así como estamos en Cristo, hermanos. Es una vida de derrota. Es una vida de cargas que no podemos soportar. Dice que estaban dispersas
arrojados, postrados, completamente indefensas. Hermanos, nosotros somos llamados a tener esta misma compasión que Jesús tuvo para los que no conocen. No debemos vernos como nuestros enemigos personales. No debemos esperar que actúen en obediencia a Dios si no conocen a Dios. La palabra dice que son ciegos a las cosas de Dios. No pueden conocer, no pueden entender esta palabra de Dios, porque el entender la palabra de Dios es un acto espiritual. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes comprender lo que Dios quiere para tu vida. Es un acto espiritual. No debemos esperar que obedezcan los mandatos de Dios y amen a Dios. Debemos de mirar la realidad espiritual. Debemos de mirar su necesidad de conocer a Jesús. Debemos de verlos como personas devastados, destrozados por el pecado, que necesitan conocer el amor, el perdón y la gracia de Dios. En un sentido general, hermanos, debemos odiar lo que Dios odia. Debemos amar lo que Dios ama. Es correcto sentir dolor cuando Dios es deshonrado. Es correcto sentirse indignado cuando Jesús es desgradado o blasfemado. Eso es una indignación justa. El Espíritu Santo nos está demostrando qué debemos odiar, qué debemos amar. Pero eso no es justificación para odiar personalmente a personas. No es justificación para aborrecer a nuestros enemigos. No hay ningún mandato, hermanos, en la Biblia que justifica el odio personal a nuestros enemigos. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la confusión, ahora veamos la corrección. Jesús les dice, eso es lo que le están enseñando, pero esto es la verdad. Voy a corregir lo que les están enseñando. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, en la ilustración anterior que vimos la semana pasada, Jesús dice, no te vengas del que te ofende. Este es un mandato pasivo. Requiere que no hagas algo que quieres hacer. Ahora este mandato es un mandato activo. Requiere que hagamos algo que no queremos hacer. Debemos perseguir activamente la buena voluntad para nuestros enemigos. Eso es amarlos. Y eso fue una enseñanza, hermanos, sin precedentes en el mundo antiguo y aún ahora. Tratar a un enemigo como tu amigo. Tratar a un enemigo como tu mejor amigo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? Jesús nos da 3 ilustraciones, 3 maneras de lograr, de tratar a nuestros enemigos como amigos. Dice, amalos, amad a tus enemigos. Aquí, hermanos, Jesús otra vez se está refiriendo a enemigos personales. Una persona que te ha ofendido personalmente. Ahora, hermanos, le voy a dar un tiempo para que piensen en esa persona que les ha ofendido personalmente. No tienen que pensar mucho, ¿verdad? Ya lo tienen ahí listo. Piensen en esa persona mientras aprendemos qué significa esto. Esa persona, tu enemigo personal, una persona que te ha ofendido. No está hablando aquí de un enemigo colectivo, no está hablando aquí de un enemigo general a los que se oponen a Dios. Se refiere a alguien que te ha ofendido, insultado, burlado personalmente. Y dice Jesús, ámalos. La palabra que usa aquí es agapao, que lo conocemos en español como ágape. Ese es tipo de amor más alto que proviene de Dios. Es un amor sacrificial. Es el amor que demostró Jesús en la cruz cuando murió porque nos ama. Es un amor que se expresa con voluntad, no solo con emoción. Es un amor que expresa el beneficio para otros. No lo hace para sentirse bien de sí mismo. Es un amor que se expresa con actos benevolentes. Es un amor que ve una necesidad y lo suple sin importar quién sea. Sin importar que es tu enemigo, simplemente quiere suplir esa necesidad. En Lucas 10 nos da una historia que nos refleja ese tipo de amor al enemigo. Nos dice que un abogado le pregunta a Jesús, ¿qué debo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ama a Dios con todo tu corazón, alma y poder, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta el varón, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús responde con una historia que nos conocemos muchos, que es la historia del buen samaritano.
Y nos dice Jesús que un hombre va caminando a Jerusalén y es atacado por ladrones, tirado a la orilla de la calle y dejado por muerte. Y va pasando un sacerdote, lo ve, tirado en la calle y se pasa para otro lado. Después va pasando un levita. Lo mismo, ve al hombre herido, casi muerto y se pasa al otro lado de la calle. Y después va pasando un samaritano que era considerado el enemigo de los judíos, no se asociaban. Un samaritano y un judío nunca caminaban juntos, ni se podía entrar en la casa un judío de un samaritano. Socialmente, este hombre tirado en la calle era un enemigo del samaritano. No fueran amigos en la vida normal. Pero antes de entrar en cómo este samaritano demostró el amor, noten los actos opuestos al amor del levita y del sacerdote. Muchas veces, hermanos, pensamos que lo opuesto al amor es el odio. Pero eso no es lo opuesto al amor. ¿Saben qué es lo opuesto al amor? La indiferencia. La indiferencia. El sacerdote y el levita vieron al hombre herido, lo vieron sufriendo. ¿Y qué demostraron? Indiferencia. Se fueron al otro lado de la calle. Sus acciones revelaron un corazón sin compasión, sin amor, un corazón indiferente. La indiferencia, hermanos, es odio disfrazado. Y yo creo, hermanos, que la indiferencia es peor que el odio. Déjame hacer una pregunta aquí, los que están casados. Si su esposa se enoja con ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que les grite y les diga todo o que no les diga nada y solo no les haga caso? Yo prefiero que me digan todo para no estar ahí esperando. ¿Qué habrá hecho? Hermanos, muchas veces las relaciones terminan no por odio, sino que por indiferencia. Porque la indiferencia nos lleva a no tener interés en la necesidad del otro. La indiferencia nos hace no suplir la necesidad del otro. Las indiferencias nos hace no sacrificarnos por esa persona. Y lo que termina siendo envenenando el corazón y pone un corazón duro hacia la otra persona. Muchas veces cuando alguien nos ofende, en vez de atender ese conflicto, preferimos demostrar indiferencia. Los vemos venir, igual como el sacerdote y el levita. Tenemos un hermano que nos ofendió, y los vemos venir y nos pasamos al otro lado de la calle. Ay, no quiero tratar con ese hermano. O tal vez hasta le abrazamos, hola hermanita, ¿cómo está? Pero en nuestro corazón cargamos ese odio, esa indiferencia, que solo queremos salir de ahí, de esa situación. Fingimos una sonrisa, pero de por dentro, hermanos, sentimos odio y rencor. Eso es la indiferencia que envenena el corazón. Y hermanos, envenena el cuerpo de Cristo. La indiferencia, el odio entre hermanos envenena el cuerpo de Cristo. Separa el cuerpo de Cristo y abre la puerta para que Satanás entre y empiece a hacer desastres. Ahora, hermanos, regresemos al ejemplo a ver cómo demostró el amor este samaritano a una persona que era considerada su enemigo social. Lucas 10, 33-35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Hermanos, ese es el amor ágape. Ese es el amor que se demuestra no solo con sentimientos, es el amor que se demuestra con acciones, con buena voluntad. No solo tuvo compasión, claro que tuvo compasión, tuvo misericordia, pero lo demostró con hechos. Dice que se acercó. No lo ignoró, se acercó, caminó hacia la persona necesitada. Nuestra reacción natural es apartarnos de los que nos ofenden, de nuestros enemigos. Pero no podemos demostrar el amor que Jesús demostró si no nos acercamos, si no nos movimos de donde estamos y vamos a donde está la necesidad. Hermanos, dice Filipenses 2 que Jesús estaba en el cielo, siendo Dios, dice. Él se rebajó y vino al mundo, los pecadores, y fue obediente hasta la cruz. ¿Por qué? Por el amor que Él tenía de los pecadores. El samaritano no solo se acercó, sino que atendió las necesidades. Dice que derramó aceite y vino sobre sus heridas.
Quitó su propia ropa para cubrirlo. Dice que lo llevó a hospedarse. Este hombre no podía caminar, lo tenía que cargar, posiblemente subir a su animal y llevarlo. Lo llevó al lugar. Y no solo lo llevó y lo dejó ahí tirado, sino que se quedó con él esa noche, lo cuidó. Acuérdense, hermano, que estaba casi muerto. Tenía que darle de comer. Alguien tenía que darle de comer, atenderlo toda la noche. Este hombre se quedó a cuidarle. Le dio de comer, le limpió sus heridas, le atendió durante la noche. Y al otro día se tuvo que ir, pero se aseguró que este hombre iba a estar bien cuidado. Dice que le dio 2 denarios. Es el equivalente de un día de salario que podría cubrir 2 meses de alojamiento. Y eso no es todo, le dice, pero voy a regresar. Y si hay más, te voy a pagar lo que falte. Hermanos, este es un ejemplo del amor que Dios quiere que demostremos a los que nos ofenden, a nuestros enemigos, con sacrificio voluntario. Hermanos, si tú ayudas a alguien, pero no te cuesta nada, ese no es amor ágape. Eso solo es darle de lo que te sobra. Con servicio humilde, amor hacia los que necesitan, con esmero. El amor que se demuestra con hechos, con buena voluntad. No importa si esa persona te ofendió, no importa si esa persona te hizo daño. Debes considerarlo tu prójimo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el verbo que Jesús usa aquí para amar es un verbo presente, es continuo. Significa amarlos con una acción continua, habitualmente. Debe ser parte de nuestra vida. Es un estilo de vida de hacer el bien para otros. Es un estilo de vida suplir las necesidades de nuestros enemigos. Es un estilo de vida de no pasar al otro lado cuando hay una necesidad, sino que acercarnos y buscar la manera de demostrar buena voluntad. Ahora, hermanos, eso no significa que debemos de tener un amor emocional, un sentimiento de amigos entre nuestros enemigos. Aquí Jesús usa la palabra agapeo. Hay otra palabra griega que es fileo, que ese es el amor sentimental, amor de emociones. Jesús no está diciendo aquí que quiere que seamos BFFs con nuestros enemigos. No significa que tienes que ir al cine con tus enemigos y hacer todo eso que haces con tus amigos sentimentales, sino que tengamos ese sentimiento, ese amor que Dios tuvo por los pecadores. Que dice la palabra que aunque éramos enemigos, Él derramó su amor en nosotros. Es tratar a nuestros enemigos de esa manera, librar nuestro corazón de odio, de cualquier pensamiento malo hacia esa persona. Y hermanos, no te sorprendas que cuando hagas eso, esa persona se puede volver en tu BFF también. Es la manera de conquistar al mundo, hermano. Lo conquistamos el odio con amor. Conquistamos a nuestros enemigos con amor. La otra manera dice que podemos tratar a nuestros enemigos, dice orar por nuestros enemigos. Orar por los que ultrajan y os persiguen. Noten que dice, hermanos, orar por ellos, no orar contra ellos. Es orar una bendición, no una maldición. Ay, Dios, te pido que le caiga juicio a esta persona que me hizo daño. Que le caiga un rayo del cielo para que aprenda a no ofenderme. Eso no es lo que está pidiendo, hermanos. Dice orar por nuestros enemigos, que toque su corazón, que abra su corazón, que obre en ellos. Y si no son creyentes, que lleguen a la convicción de sus pecados a través del amor que nosotros le mostramos. Que abramos la puerta para poder compartir con ellos el amor de Dios, para que lleguen al conocimiento y la fe en Cristo para la salvación. Orar por nuestros enemigos, hermanos, es rogarle a Dios que obre en ellos, que obre en su corazón, que cambie el odio que se muestra hacia nosotros. Y hermanos, significa orar que cambie nuestro corazón también hacia ellos. Muchas veces oramos por la otra persona, Dios, cámbiale, pero los que necesitamos cambiar somos nosotros. Somos nosotros que guardamos el rencor. Hay veces un hermano, una hermana nos ofenden y piden perdón y ellos ya están bien, pero nosotros somos los que cargamos ese odio, ese rencor. Cuando ores por tus enemigos, ora por ellos, pero ora por ti también, que Dios te cambie a ti también. Jesús quiere que oremos por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque es difícil orar por alguien genuinamente sin amarlo. Hermanos, Jesús sabe que al ser ofendido,
Él sabe lo que es ser ofendido. Él sabe lo que es ser insultado. Él sabe lo que es ser odiado. Él sabe lo que es perdonar al que te trata mal. Cuando Él estaba en la cruz, agonizando, mirando a las personas que lo trataron mal, a sus enemigos, ¿qué es lo que dijo? Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús oró? Para que los perdonaran, porque los amaba. Su deseo era que no perezcan, sino que lleguen a la salvación. Y la tercera manera de tratar a nuestros enemigos como nuestros amigos, dice versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Para demostrar que somos hijos de Dios, para vivir como hijos de Dios. Nunca nos parecemos más a nuestro Padre que cuando perdonamos. Nunca nos parecemos más a nuestro Padre Celestial que cuando demostramos misericordia. Todos aquí, hermanos, queremos enseñarle a nuestros hijos cosas que nos imiten, las cosas buenas. Muchas veces ven a tus hijos y dicen: wow, ese es igualito como su papá, igual de enojado. Hermanos, Dios quiere que nos miren y digan: ese es mi hijo. Mira cómo perdona, mira cómo demuestra gracia, mira cómo demuestra misericordia. Toda la salvación se basa en el hecho de que Dios perdona a los que lo ofenden. Y no podemos decir que somos hijos de Dios si no amamos como Dios ama. No podemos decir que somos hijos de Dios si no perdonamos como Dios nos perdonó. No podemos decir que somos hijos de Dios si no demostramos la misericordia a los que nos ofenden como Dios nos demostró. Lucas 6:35 y 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada. Ese es el amor ágape. Y será vuestro galardón grande y seráis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, ¿somos benignos con los ingratos y los malos? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es lo que Dios desea de sus hijos, que seamos imitadores de Él, que perdonemos como Él perdonó. Hermanos, todos nosotros nacimos enemigos de Dios, pero Dios no nos dio la espalda. Dios no caminó al otro lado de la calle, sino que Él demostró amor cuando no lo merecíamos. Él demostró su gracia a pesar de que le ofendimos, y Él envió a su Hijo a morir en la cruz, no solo para los justos, sino para los injustos también. Él no vino solo para los que son perfectos, porque no había nadie perfecto. Él vino para los que lo habían ofendido, para los pecadores. Mira que dice el 45, y Él hace el sol salir y la lluvia caer sobre todos los justos y los injustos. Su gracia está disponible a todos. Legamos la gracia común de Dios. Y es fácil demostrar amor a nuestros amigos, hermanos. Eso dice el versículo ahí, que lo hacen hasta los paganos, hasta los que no conocen a Dios, aman a sus amigos. Cualquiera puede demostrar amor hacia otro que lo trata bien. Y dice: y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿no lo también hacéis como gentiles? Si solo nos saludamos a nosotros mismos, hermanos, si vivimos en una isla de solo los que nos tratan bien, nuestros amigos, no podemos cumplir nuestra función. Si vamos sacando y aislándonos de todo lo que nos trata mal, de todo lo que nos ofenden, vamos a vivir en una isla de uno. Se cuenta que había una persona que estaba en una isla y se perdió ahí, y después de 20 años llegan a rescatarlo. Y llega y le dice: ¡ay, qué bueno que viniste! Venga, te quiero mostrar todo mi lugar donde he vivido por los últimos 20 años. Y lo lleva en un lugar y dice: esta es mi iglesia, dice. Y le dice: ¿y ese edificio al lado? Dice: esa es la iglesia que iba antes, pero hay muchas peleadas, hay muchos enojos y se pelean todo el tiempo. Hasta si estamos solos, hermanos, vamos a terminar peleando, porque es natural. No podemos vivir en una isla con solo los que nos aman, con solo los que nos tratan bien. Tenemos que aprender a vivir con lo que nos ofenden. Hermanos, si tú vas en cualquier lugar, aún en la iglesia, si tú vas a una iglesia por cualquier tiempo, te voy a asegurar, alguien te va a ofender. ¿Por qué? Porque somos imperfectos.
Decimos cosas que no debemos decir. Te aseguro que te van a ofender, y la manera que tú reaccionas cuando te ofendes vas a demostrar si eres hijo de Dios. Si tú demuestras perdón, vas a demostrar que Él es hijo de Dios. Tenemos que amar a los que nos ofenden. Tenemos que amar a nuestros enemigos, aún como Dios nos amó, nosotros los pecadores. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la confusión, ya vimos la corrección. Ahora veamos la conclusión. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina ilustraciones? Jesús concluye con esta sección acerca de la justicia de la siguiente manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, ¿quién de aquí es perfecto? ¿Nadie? Qué bueno. Sí, lo que creen que son perfectos, búsquenme después, voy a orar por ustedes, hermanos. Nadie es perfecto, hermanos. Nadie puede ser perfecto. ¿Y por qué nos dice aquí que seamos perfectos si no podemos ser perfectos? Es imposible. Cada día somos imperfectos con nuestra mente, con nuestro hablar, con nuestras acciones. Todos los días pecamos. Todos los días cometemos imperfecciones. Pero esa es nuestra meta. Es el objetivo que debemos cada día de levantarnos, salir de la cama, de decir: Señor, quiero hoy ser perfecto como tú eres. ¿Lo vamos a lograr? No. Pero lo podemos, es nuestra meta, porque tenemos la ayuda de Dios. Y lo que está haciendo Jesús ver aquí, hermanos, es que no vamos a ser perfectos, sino que necesitamos a Dios para llegar y caminar hacia la perfección. La vida de todo creyente, hermanos, nosotros vivimos de esta manera. Aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Y todo creyente, nuestro objetivo es ser más como Cristo. Pero no es una línea directa. Hay veces nos caemos y volvemos a subir. Nos caemos y volvemos a subir. Hay veces vamos más bajos y volvemos a subir. Pero en lo general, la trayectoria debe ser hacia Cristo. Ser más y más como Cristo. Ser emuladores de Cristo. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, los creyentes somos llamados a vivir bajo un estándar más alto de lo que no conocen a Dios. Nosotros conocemos al Dios perfecto. Los que no conocen a Cristo no conocen al Dios perfecto. No tenemos excusa para no querer ser más y más como Cristo cada día. Si tú eres un creyente, hermanos, tú puedes demostrar el amor de Dios a tus enemigos. Dios derramó su amor en ti cuando Él te salvó. El momento que tú confesaste tu fe en Cristo, dice la palabra, Él derramó su amor en ti. Te dio el fruto del Espíritu que comienza con ese amor ágape que estamos hablando. Eso está en nosotros. Y si no podemos amar a nuestros enemigos, si no podemos perdonar, no es porque no tenemos el amor de Dios, es porque escogimos suprimir el amor de Dios en nuestras vidas. Escogimos esconder el amor de Dios y revelar el deseo de la carne. Si tú eres creyente, tú tienes la capacidad para amar como Dios te amó. Tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Tienes el amor del Dios viviente viviendo en ti. No lo suprimas. Demuestra a tus enemigos y al mundo el amor que Dios te demostró. Hermano, y si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, si no has confesado a Jesús como tu Salvador, quiero que sepas que Él te ama a pesar de tus pecados. Él te amó primero. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. No tienes que hacer pechadas espirituales para que Él te acepte. Él desea que tú recibas a su Hijo en su corazón. Y el momento que hagas eso, Él va a derramar su amor en tu corazón y te convertirás de un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Así que, hermanos, si tú estás aquí y no has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero darte esa oportunidad.
No tengas pena, puedes venir adelante y aquí va a haber gente a explicar qué significa eso. Pero para nosotros, hermanos, les pedí que piensen en alguien que les ha ofendido. Estoy seguro que no lo han olvidado, lo tienen porque lo están cargando en su corazón por mucho, mucho tiempo. Simplemente hice que lo muevan 6 pulgadas a su mente. Ahora, hermanos, les voy a pedir que lo saquen de su mente afuera y se lo entreguen a Dios. Esa persona que te ofendió, en el mundo antiguo, a las personas, a nuestros enemigos, a los que te ofendían, se les llamaba nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nos enseñaban a ser como Dios. Nos enseñaban a amar como Dios. Esa persona que te ha ofendido, hermanos, es tiempo de entregárselo a Dios. Yo puedo predicar esto cada semana y todos se van a entrar en este lugar con un rencor en su corazón y unos van a escoger salir con ese rencor en su corazón. Pero yo quiero darte la oportunidad para entregarle esa persona que estás cargando por días, por años, por meses, entregárselo a Dios. Pongámonos de pie, vamos a apagar la luz y vamos a poner un canto. El altar está abierto, hermanos, y este canto habla del amor de Dios que tuvo por nosotros. Este canto nos dice que el poder del amor de Dios nos dio el perdón y Él quiere que demos ese mismo perdón. Pasen adelante, hermanos. El altar está abierto, va a haber personas aquí para orar por ustedes si quieren. No carguen, no regresen, no salgan de este lugar con ese rencor que tienen. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora
te damos gracias, Padre, por ese amor que tú nos demostraste, aun cuando éramos enemigos tuyos. Gracias, Padre, por no dejar caer tu juicio sobre nosotros, sino que demostrarnos tu gracia, extendiendo tu mano en amor, perdonándonos, Señor, nosotros que te hemos ofendido con nuestros pecados, porque nos amas. Gracias, Padre, por amarnos primero, tanto así que enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, a tomar ese castigo que nosotros merecíamos. Ayúdanos, Padre, a amar a otros. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a esos que nos rodean, Señor, que no te conocen, y no mirarnos como nuestros enemigos. Ayúdanos, Padre, a mirarnos con la compasión que tú los miraste y orar por ellos. Ayúdanos, Padre, a amarnos de la manera que tú nos amaste cuando te habíamos ofendido. Oramos, Padre, que seamos conocidos por el amor que tú nos diste. Que otros reconozcan que seamos tus hijos y tus discípulos por el amor que nos demostramos unos a los otros. Ayúdanos, Padre, a ser hijos que demuestran el amor de nuestro Padre, no solo para nuestros enemigos, no solo para nuestros amigos, no solo para nuestras amistades, no solo para nuestras familias, sino demostrar el amor a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, tu benevolencia, tu amor hacia nosotros. Padre, si hay alguien aquí que tiene en su corazón algo contra alguien que lo ha ofendido, Padre, que este sea el momento que se lo entregue a tus pies. Tu palabra dice que traigamos todo lo que nos agobia y tú nos darás descanso a nuestro alma. Y Padre, muchas veces lo que nos cansa nuestra alma, nuestro corazón, es el rencor, es el odio, es todo aquello que sentimos por aquellos que nos hacen daño. Y el día de hoy, Padre, renunciamos a ese odio y se lo entregamos a ti, el único que puede darnos descanso espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y es el nombre sobre el cual tenemos acceso al trono de gracia para recibir la misericordia que no nos merecemos. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre del Padre, Señor. Oramos eso a través del nombre sobre todo nombres, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, hermanos. La próxima semana comenzamos la otra sección del Sermón del Monte. Vamos a estar en el capítulo 6. Así que, hermanos, vamos a concluir con una alabanza, hermanos. ¿Quién trajo sus manos? Sus voces. Cantemos, hermanos. Estamos cantando a Dios. No se preocupen si sonamos como la chimoltrufia, como yo y unas personas que conozco, pero a Dios lo que quiere sentir es el fragante olor de nuestras alabanzas. Adelante. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
hiciste en mí. Dios los bendiga, que tengan linda semana.